Tema interesante, me parece. Vamos a leer algo en Juan 17. eh, pero me gustaría que mientras buscamos les voy comentando, vamos meditando. Ustedes vieron cómo las sociedades, las personas, los grupos de personas, y sobre todo en el mundo que nos rodea, vivimos movimientos que son pendulares, ¿no? A veces el péndulo está de un lado como el reloj aquel, que se mueve el pendulito y a veces el péndulo está de allá y a veces está de allá. Eh, y vivimos momentos pendulares. Ustedes saben que en una época donde, sobre todo cuando el catolicismo era muy fuerte, acá estamos hablando de 50, 60 años atrás, eh, y quizás en algunos casos, algunos años más también, eh, cuando llegaba la Semana Santa, no existía en las radios, solamente se podía escuchar música sacra, ¿sí? Cuando- algunos seguramente se acordarán, a mí me contaron, eso sí me contaron, en serio. Eh, pero solamente se permitía eso. Eh, y luego el péndulo pasó para el otro lado y hay una absoluta secularización donde todas las verdades espirituales que se recuerdan quedan absolutamente dejadas de lado y creo que si uno hace una encuesta, el 90% de las personas no tienen ni idea de por qué la Semana Santa es Semana Santa. Eh, Quizás a lo mejor un poquito menos, pero anda por ahí. Eh, Pasa, por ejemplo, a nivel, si se quiere, político y sin hablar a favor de nadie ni criticar a nadie, pero ustedes vieron que a nivel político a veces pasa, cuando se debate sobre el rol del Estado, en una época el Estado tiene que absorber absolutamente todo y tiene que encargarse absolutamente de todo. Ahora estamos en una época, por lo menos acá en Argentina, donde el Estado no tiene que hacer nada y hay que correrse y que salga lo que salga. Y después volvemos a que el Estado hace todo y después el Estado no hace nada y así, pling, 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 y damos vuelta y damos vuelta. Eh, claro, después cada uno puede tener su idea, ¿no? Pero la verdad es que los movimientos son pendulares, son absolutamente pendulares. En la crianza de los niños también. Está la época donde había que darle leña y leña y leña. Y después la época donde los Beatles cantaban Let It Be, déjalo ser. Y que salga lo que salga el pibe. No hay que disciplinarlo, nada. Y ahora de vuelta salen, no, pero hay que ponerle límite a los pibes. Y así estamos. Y vieron que el Let It Be no sirvió y ahora empieza otra vez la corriente donde, no de leña, pero empezar a un poquito a ajustar un poco las clavículas. Y así. Y vivimos en esos movimientos pendulares. Cuando vamos a la Biblia vemos que Dios es tajante, ¿sí? En sus juicios y en las verdades que nos enseña. Por ejemplo, la paga del pecado es muerte, directo, tajante. Hay cuestiones en donde no hay demasiadas vueltas. Sin embargo, hay otras cuestiones que también encontramos en donde Dios establece una posición clara, pero los seres humanos hemos exagerado y esas exageraciones han ido o para un lado del péndulo o para el otro. Y la Biblia es equilibrada, Dios es equilibrado. Y no es que, para que no se malentienda, eh, no es que hay cosas que, bueno, que puede estar el blanco, el negro, entonces se inventa el gris. No, no es así. Así hacemos los seres humanos. Pero Dios define una posición clara y después los seres humanos exageramos o para un lado o para el otro. Fallamos en no evaluar adecuadamente las cosas como Dios la enseña y después nos vamos o para un extremo o para el otro. Uno de esos temas que es crítico y por eso me gustaría ver justamente en estos minutos una serie de textos que nos hablan de eso, es el vínculo que necesitamos tener nosotros como hijos de Dios con el mundo que nos rodea. Y vamos a ver cómo el Señor es claro, es preciso, y cómo nosotros como seres humanos muchas veces nos desviamos de esa precisión que Dios tiene. Y nos podemos desviar para un lado o para el otro. En cuanto a la vinculación que
podemos tener como hijos de Dios con el mundo, justamente. Algunos han entendido que lo mejor era aislarse porque justamente en el mundo no podemos encontrar nada bueno. Entonces, claro, ahí nacieron los monasterios de clausura, qué sé yo. A lo mejor bajo otra concepción o otras creencias, pero los monjes tibetanos, y pensando que el aislamiento es una forma de conexión con lo divino y que todo lo que hay alrededor nuestro está absolutamente podrido y que solamente aislándonos podemos conectarnos con lo divino. Por otro lado, hay quienes han pensado, dentro incluso, quizás en algún momento con buenas intenciones o no, no lo sé cuáles eran las intenciones, pero hay hermanos, incluso hermanos en Cristo, que han pensado que, bueno, que hay que meterse en todos lados porque el Evangelio tiene que llegar a todos lados, y es cierto, pero con ese criterio ha pasado, o se conoce historia de personas que fueron a predicar a la zona roja de Ámsterdam, para que se den una idea. Y después terminaron vendiendo entradas en los cines que pensaban películas pornográficas, para que se entienda a dónde vamos. Entonces, ¿hasta dónde debemos llegar y hasta dónde no? Bueno, el Señor ha mostrado con claridad lo que Él opina del mundo que nos rodea como sistema, eh, pero también ha mostrado con claridad cuál es el rol del Hijo de Dios, del creyente, justamente en este mundo. Mira, vamos a ver algunos textos. Juan 17 dijimos que íbamos a buscar primero. Juan 17, ustedes saben, el Señor Jesús está orando, intercediendo por sus discípulos, es la última noche previa a la crucifixión. Y allí el Señor justamente ora de la siguiente manera. Juan 17 voy a leer desde el versículo 9. Y ora al Padre, y ora de la siguiente manera por sus discípulos y dice, Juan 17, 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora dice, no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Pero fíjense lo que dice a continuación, no ruego que los quites, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces el Señor marca bien el territorio y nos dice, ellos no son de este mundo, pero están allá. No ruego que los quites, tienen una tarea que realizar. Y cuando hablamos del mundo hablamos del sistema, ¿sí? Hablamos de todo lo que nos rodea y que se encuentra lamentable y tristemente bajo el control de Satanás, por propia negligencia humana, eh, que, 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 que se dio ese control en el jardín del Edén en adelante. Entonces dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y que en ese guardarse del mal ellos puedan ser testimonio y puedan haber personas que puedan creer. El mundo como sistema está putrefacto, está podrido y no tiene esperanza, pero las personas como individuos claramente que sí tienen esperanza. Eh, Toda persona que respira y que camina hoy por nuestro planeta Tierra, aunque no sea de Cristo, tiene esperanza de que Cristo lo pueda hacer. Pero en, el Señor en su misericordia y la perfección de su plan, en su eternidad, ha decidido que
los creyentes, la iglesia del Señor, sean los portadores del mensaje de salvación a justamente a todas esas personas que sí tienen esperanza, aunque no el sistema, sí las personas. Ustedes recuerdan que en un momento se trazó una discusión y claro, vinieron algunos fariseos, intérpretes de la ley y demás personas para tratar de tentar al Señor Jesús con respecto al pago de los impuestos. Ellos, los israelitas, estaban gobernados por una potencia extranjera que era Roma, y ahí estaba esa discusión, si tenían que pagarle los impuestos a Roma o no le tenían que pagar los impuestos a Roma. Entonces, claro, la pregunta si era lícito pagar los tributos era una pregunta absolutamente tramposa, en donde aparentemente no había respuesta posible. eh, no había una respuesta buena posible. Si decía que no había que pagar los impuestos, estaba en sedición. Si decía que había que pagar los impuestos, estaban en traición a la patria. Entonces, ¿cuál era la verdad? ¿Había que pagar o había que no pagar? ¿Traicionábamos a la patria o nos volvíamos sediciosos? Y el señor, con la genialidad que lo caracterizaba, dice, bueno, ¿y de quién es la moneda? ¿Quién tiene la cara? De César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Claro, los discípulos, los fariseos tenían esa discusión y los judíos tenían todo ese tema. ¿Y a qué mundo le vamos a dar bolilla? ¿Al mundo de Dios o al mundo de César? Y la verdad es que pertenecemos al mundo de Dios, pero Dios nos ha incluido en el mundo de César. Y ahora vamos a ver en carácter de qué nos ha incluido en el mundo de César. Ahora justamente hay un texto que lo aclara muy bien. Pero más allá de ello, se cuenta a veces algunas anécdotas, ¿no? Bueno, por ejemplo, de alguna persona que alguna vez hace mucho tiempo un hombre se acercó a una mujer con intenciones de cortejarla y claro, la mujer era creyente y cuando no sé qué le dijo el hombre, dijo, bueno, salga, salga de acá porque yo no soy de este mundo. El hombre salió espantado, imagínense. Claro, bueno, tenemos que tener cierto cuidado porque a veces, claro, nos van a pensar que somos extraterrestres, que somos marcianos, no sé. Eh, y me estoy acordando de otras anécdotas, pero se va a hacer largo si seguimos contando. Pero hay algunas que son muy graciosas. Pero lo vamos a dejar acá porque si no se va a hacer largo. Pero bueno, vamos a ver cómo la Biblia lo plantea. En primer lugar, claro, el Señor dice, ellos no son de este mundo. Nosotros no somos del mundo. Y hay varios pasajes que podemos buscar. Por ejemplo, en Primera Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, en el versículo 11. Fíjense cómo el apóstol eh, caracteriza a sus lectores y le dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos, claro, tenemos esa, siendo ciudadanos del cielo, siendo ciudadanos justamente del mundo de Dios, en este mundo nos encontramos como extranjeros y como peregrinos. Si vos te fijás, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3 versículo 20, te vas a encontrar que el apóstol dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Em, y si ustedes se fijan en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se habla de las personas que habían sido caracterizados por su fe en el pasado y que eran un ejemplo para todos los creyentes en todas las épocas y en todas las edades. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 13, se habla de todos ellos y dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, igual que lo que dijo Pedro, sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, está hablando justamente de Abraham y los patriarcas, eh, que tuvieron que hacer un largo viaje que a la tierra donde Dios le ordenó, si hubiesen estado pensando en aquella tierra, en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor patria, esto es celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, hay una patria celestial, son extranjeros y peregrinos, la ciudadanía no está en los cielos, incluso Santiago va más allá, y si ustedes leen Santiago 4:4 dice que no nos tenemos que engañar, porque, ojo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y es directo, y es fuerte, y es firme. Ay, no, sonamos. Ay, sácamelo. Pásamelo, pásamelo, pásamelo que lo arreglamos. Dale. Esperen un cachito. Ahora sí, ahí estamos. Listo, ahí está. Bien. Eh, Solucionado el tema. Eh, Como decíamos, la amistad con el mundo, decía Santiago, es enemistad contra Dios. Incluso por eso también el Señor Jesús en Juan 15 decía que el mundo los aborrece a ustedes. Entonces, claramente no somos del mundo. Claramente la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Claramente, por más que tengamos buenas intenciones, no es una exageración pensar en que vas a poder ir a predicar a la zona roja de Ámsterdam, por ejemplo. Ahora bien, la Biblia también muestra cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra función, para qué Dios ha decidido y nos ha colocado, y por qué el Señor también cuando oraba decía, no ruego que los quites del mundo, sí ruego que los guardes del mal. Si vos te fijas, buscá 2 Corintios capítulo 3, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 te va a decir claramente cuál es el rol, cuál es el lugar, para qué estamos en definitiva. Perdón, 2 Corintios capítulo 5 lo dije mal. Se ve que cuando no tengo los anteojos se me complica. Pero 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y ahí está el lugar que ocupamos en el mundo, es el de embajadores. ¿Qué hace un embajador? Básicamente representa a una nación en otra nación y representa los intereses de la nación de donde es originario. Nuestra ciudadanía está en los cielos, esa es nuestra nacionalidad, si se quiere, original. Pero dice, así que eh, somos embajadores en nombre de Cristo, tenemos que hablar en nombre de Cristo y el embajador debe hablar el idioma de la nación en donde se encuentra desarrollando su tarea. Está bien, a veces usarán traductores y todo, pero tiene que conocer exhaustivamente la cultura en donde se mueve, tiene que conocer exhaustivamente a las personas, tiene que conocer exhaustivamente los gobiernos, tiene que desarrollar una buena tarea en donde las relaciones diplomáticas sean armónicas, sean ordenadas, sean positivas, sean inclusive económicamente favorables, donde se pueda establecer intercambios que la nación original sea beneficiada, sin perjudicar a la nación donde se encuentra. En fin, es un montón, es una enorme tarea la que desarrolla el embajador, o debería desarrollar, por lo menos, y es en ese contexto en donde dice, ustedes son embajadores en nombre de Cristo, para llevar un mensaje a las personas. Por eso el Señor decía, ¿no? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No, no tenemos que apartarnos y aislarnos de todos lados. También el apóstol lo dice en un momento, ustedes fíjense, primera carta a los Corintios, el capítulo 5 está hablando de un caso muy extremo, ¿no? Había un caso de disciplina en donde había que ajustar las clavijas y fuertemente porque eh, justamente el pecado estaba desmadrado totalmente en Corinto. Y fíjense lo que dice, y esto va más allá de la pecaminosidad de las personas con las cuales nos rodeamos. Fíjense a dónde apunta.
Porque dice, 1 Corintios capítulo 5 versículo 9, yo les escribí por carta, que no se junten con los fornicarios. Pero ojo, dice el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Uno no puede decir, no me quiero juntar con pecadores, porque justamente es imposible. Si no, tendrías que salir del mundo, te tendrías que llevar un plato volador y estar en la luna, no sé. Sería imposible. Dice el versículo 11, más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun coman. Entonces, está hablando de una cuestión muy particular y muy especial, pero en el día a día, en el transitar diario, en nuestro caminar por este mundo, no hay manera, es imposible aislarse, no solamente que es imposible, no es positivo, no es algo que Dios quiere. El aislamiento justamente está por fuera de lo que el Señor quiere. Eh, por eso decía, no ruego que lo quite el mundo, sí que lo guarde del mal. Eh, con algunos, te guste o no te guste, nos vamos a tener que juntar. Así va a ser. Por eso el Señor Jesús decían que, bueno, este come con publicanos, con pecadores, ¿de dónde salió? ¿Y quiere ser el Hijo de Dios? No, sí. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los enfermos. No es tan difícil de entenderlo. Y efectivamente, ustedes fíjense que también hay un evento cuando el apóstol Pablo es encarcelado injustamente en Filipos. ¿Se acuerdan de la historia, no? Juntamente con Silas. ¿Sí? Es encarcelado injustamente, es azotado, ocurre un milagro que se abren las puertas de la cárcel, cantaban alabanzas a Dios a la medianoche, Pablo, Silas, se abren las puertas. Bueno, el carcelero cree en el Señor en ese momento impactado por el ejemplo y también por la actividad milagrosa de parte de Dios, orando en favor de sus hijos. ¿Se acuerdan que el carcelero se convierte y demás? Pero después sucede algo que los alguaciles y las personas que lo habían encarcelado a Pablo y a Silas querían hacer algo medio oculto y querían sacarlos y querían liberarlos. Le leo Hechos 16, capítulo 16, versículo 36, 35. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decirles, a decir, suelta a aquellos hombres, le dijeron al carcelero que se había convertido. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Claro, se ve que hicieron alguna averiguación. El detalle que no era menor, para nada menor, desde un punto de vista legal y civil, era que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. El ciudadano romano tenía una serie de derechos que no tenía cualquiera. Y era muy difícil obtener la ciudadanía romana. Y mucho más en las colonias, ¿no? Como en donde estaban. Eh, y los soldados romanos y los ciudadanos romanos tenían un montón de derechos, entre ellos derechos en juicio y demás. Y a ellos los encarcelaron, los azotaron. Y fíjense lo que dice el versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Ahora se dieron cuenta de la macana que se mandaron y quieren hacer la cosa por abajo de la mesa. No, señor. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque se les podía armar un lío bárbaro por abuso de autoridad. Y viniendo le rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Y así fue como salieron. O sea, cuando hubo una situación en la cual los derechos civiles de Pablo, de Silas, como seres humanos, simplemente como ciudadanos romanos, habían sido vulnerados, Pablo no dijo yo soy ciudadano del cielo, soy ciudadano romano. Y en definitiva, siempre está esa tensión, ¿no? Entre lo que bien decíamos al principio, entre el mundo de Dios y el mundo de César. Bueno.
La cosa a lo mejor no está tan separada. No hay una desvinculación entre una cosa y la otra. Somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de la tierra también, con derechos y obligaciones. A veces nos gusta enfatizar más los derechos que las obligaciones, pero efectivamente es así. Y, y déjame que te lea un último pasaje en 1 Corintios del nuevo capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9 versículo 19. El apóstol Pablo está otra vez sopa. Eh, Pasalo, pasalo. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos con el último. 1 Corintios capítulo 9 versículo 19. Fíjense que el apóstol está hablando eh, de cuáles son sus derechos, de cuál es su tarea, de cuál es su trabajo. Eh, y fíjate cómo lo menciona, dice 1 Corintios 9 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley de Moisés está hablando, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, dice, aclara entre paréntesis claramente, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Pero sí, como si estuviera sin ley para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me echo de todos, para que de todos modos salve algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En definitiva, hay una identificación de parte del Hijo de Dios con aquellas personas con las cuales se tiene que acercar. Identificación no significa participación en el pecado. De ninguna manera. De ninguna manera. Por supuesto que, como el caso que mencionábamos al comienzo, eh, el hecho de llevar tanto al extremo, después termina la persona desbarrancando, pero de ninguna manera se trata de eso. No es participación en el pecado, es identificación. Es como los ingleses cuando Hudson Taylor llegó a China, a la misión en el interior de la China, lo querían matar porque se vistió como chino, con las túnicas que usaban los chinos. Y los ingleses venían con sus saquitos y su pantalón de vestir y toda esa prolijidad, y los ingleses lo querían matar. Pero no había manera que se pudieran acercar a las personas, justamente marcando tanta diferencia, porque no éramos de este mundo. ¿Se entiende a dónde vamos? Ahí está. Y el mensaje del Señor sigue siendo el mismo. Es la oración que el Señor hace. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor sigue rogando por nosotros y no nos quita del mundo. Quiere que nos guardemos del mal. Quiere que no trabemos amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero quiere que estemos en todo lugar donde se necesita una palabra para toda persona, donde hay un sistema que está putrefacto, que está podrido, que no tiene solución, pero donde hay personas a las cuales el Señor amó, el Señor ama y va a seguir amando y desea que sean alcanzadas con el mensaje. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, para con Dios. Pero ustedes recuerdan, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este momento, por este tiempo, por poder meditar en tus palabras, Señor. Gracias, Señor, te damos por la claridad que ella tiene y por darnos la bendición de poder recibirla, de poder estudiarla, de poder meditar.
Te queremos pedir, Señor, que nos guíes para vivir en santidad en medio de una sociedad quizás envenenada y en medio de mucha corrupción, pero Señor, gracias porque hay esperanza para las personas, para todas las personas que nos rodean, hay esperanza de salvación, y esa esperanza tiene que ver con el mensaje tuyo, tiene que ver con tu sacrificio, y nos has elegido a nosotros para ser portadores de ese mensaje. Te pedimos que nos guíes, que nos bendigas, que podamos implementar en nuestra vida diaria la comunión con vos y que podamos ser embajadores que fielmente representen tus intereses, los intereses de tu reino aquí en la tierra. Señor, lo ponemos todo en tus manos y te alabamos y te bendecimos y te damos las muchas gracias, Señor, por tu bendición, por tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias al Señor. Hemos terminado y la próxima reunión tendremos, como decíamos, este domingo, la Cena del Señor a las 19 horas, la siguiente reunión, la general a las 20. Vamos a tener la visita, Dios mediante, de Gustavo Sánchez, como mencionábamos. Así que bueno, los esperamos a todos. Nos estamos viendo.